Shalom, shalom, Lailato, Yahweh nuestro Elohim les bendice. Que tengan una Laila muy bendecida. Damos toda Rabá Yahweh porque Él nos da la oportunidad de estar con vida en esta Laila, en esta noche. Vamos a estudiar un tema muy importante. Un tema que va relacionado con los demás temas que hemos estado viendo. Bueno, vamos a estudiar el tema la parábola del rico y Lázaro. Solo que permítanme, voy a compartir el link y bueno, ahorita iniciamos. En un momento iniciamos el estudio. Shalom, shalom, Lailato. Todos son bienvenidos a este estudio. Vamos a estudiar el tema el rico y Lázaro. Bueno, vamos a esperar para que se unan a este estudio para dar inicio a este estudio de esta Laila, de esta noche. Vamos a esperar un momento para iniciar. Shalom, shalom, Lailato. Vamos a iniciar el estudio. Vamos a orar. Vamos a orar para que sea Yahweh guiándonos a través del Ruach HaKodesh en este estudio, la parábola del rico y Lázaro. Shalom, shalom, Lailato. Bienvenidos a este estudio. Vamos a orar. Vamos a orar para iniciar el estudio de esta noche, de esta Laila. Y bueno, el tema de este estudio de esta noche se titula la parábola del rico y Lázaro. Vamos a orar, vamos a darle toda rabá al Creador, porque Él nos da la oportunidad de presentarnos delante de Él y nos permite tener vida, nos permite estar bien de salud, nos permite estudiar su palabra y de todo tenemos que agradecerle. Vamos a orar. Baru ata Yahweh Eloheinu melech haolam, Avinu malkeinu Yahweh,
Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Elohim nuestro, Padre Yahweh, nos presentamos delante de ti primeramente para agradecerte, para darte toda rabá, porque hemos recibido las bendiciones en el transcurso de este día, Padre. No nos hizo falta nada, nos diste el alimento, nos diste la vida, nos diste el aire que respiramos, nos diste el agua, las fuerzas, la salud, toda rabá, Padre, te agradecemos porque tú eres bueno y eres compasivo y grande en rajamín, grande en compasión. En este momento, Padre, vamos a estudiar tu palabra, así como en el transcurso del yom, en el transcurso del día, alimentamos nuestro basar, nuestro cuerpo, nuestro guf. Padre, en este momento te pedimos y te rogamos que nutras nuestra neshama, nuestro ruach, a través de tu palabra. Avinu Yahweh, que las palabras que vamos a escuchar, que venga todo guiado por medio de tu ruach HaKodesh, que no sea palabra de hombre, sino que sea palabra tuya, Padre. No queremos quitarle ni agregarle a tu palabra, ya que si se hace, viene condenación para todo aquel que le agregue o le quite. Padre Yahweh, por eso te pedimos y te rogamos que sea tu Ruach HaKodesh guiándonos a toda emet, a toda verdad. Padre, todo te lo pido, te lo ruego, no por méritos míos, sino por los méritos de nuestro Mashiach, que derramó su sangre bendita en el madero para darnos salvación, redención, liberación, y nos ha dado la salvación. Avinu Yahweh, te lo pido, te lo ruego por Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, amén. Laila Tov, Shalom, Shalom. Son bienvenidos todos los que se han conectado a este estudio. Vuelvo a repetir para los que les guste anotar, el tema se titula La parábola del rico y Lázaro, ya que esta parábola va relacionada con los estudios que hemos estado viendo, los 5 niveles del alma. Sí, entonces, bueno, es importante considerar esta parábola, ya que tiene mucha relación con los 5 niveles del alma y, bueno, después de haber estudiado los 5 niveles del alma, también vimos, ¿verdad?, a dónde irán cuando partamos de esta realidad. Entonces es importante considerar esta parábola. Y como base fundamental para este estudio vamos a ver el libro de Lucas, capítulo 16, verso 19 al 31. Vamos a considerarla primeramente la parábola o la lectura donde habla, ¿verdad?, de esta parábola. Lo que es Lucas, vamos a leer Lucas capítulo 16, verso 19 y verso 31. Dice el verso 19, antes de iniciar la lectura, voy a hacer la bendición, la verajá, la bendición por el estudio de la Torah. Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemisbotav etzivanu, lasok bedribei Torah. Bendecido eres tú, Yahweh Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has apartado con tus preceptos y nos has ordenado ocuparnos en las palabras de tu Torah. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Ahora sí, después de haber dicho la bendición, la verajá por el estudio de la Torah, ahora sí vamos a considerar la cita de Lucas capítulo 16, verso 19 al 31. Dice el verso, el pasuquín 19. Una vez había un hombre rico que se vestía de argamán, de púrpura, y shemesh, de lino fino, y día a día
se deleitaba en los lujos, y cerca de la puerta de su casa había un mendigo llamado Eleazar, quien estaba cubierto de llagas, y él deseaba comer las migajas que caían de la mesa del hombre rico. Pero en cambio los perros venían y lamían sus llagas. Y sucedió que el mendigo murió y fue llevado por los malachim, por los mensajeros, al seno de Abraham. Y también el hombre rico, y fue sepultado. Y en el Sheol, en el sepulcro, donde era atormentado el hombre rico, levantó su mirada y vio a Abraham de lejos, con Eleazar a su lado. Y él le dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí, y envía a Eleazar para que tan solo moje la punta de su dedo en aguas para refrescar mi lengua, porque estoy en agonía en este fuego. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que cuando estabas vivo tuviste las buenas cosas, mientras él tuvo las malas, pero ahora él tiene su consuelo aquí, mientras que tú estás en una agonía. Y además de todo esto, se ha determinado un tejón, un gedolá, un gran abismo entre nosotros y entre ustedes, para aquellos que quieran pasar de aquí hacia ti, no puedan, y nadie puede cruzar de allí hacia nosotros. Y él respondió: Entonces, Padre Abraham, te imploro que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, y que se les advierta a fin de que también sean librados de venir a este tormento. Pero Abraham le dijo: Ellos tienen a Moshe y a los profetas, a ellos deben de escucharles. Sin embargo, él les dijo: No, padre Abraham, ellos necesitan más. Si alguno de entre los muertos va a ellos se vuelvan en teshuvá, en volverse, arrepentirse. Pero él respondió: Si no escuchan a Moshe y a los profetas, aunque se levante uno de entre los muertos, no creerán. Amén. Bueno, esta cita es muy importante, ¿verdad? Para entender de lo que estamos estudiando, ¿verdad? Lo que es: ¿a dónde irá tu alma cuando tú mueras? ¿A dónde irá tu alma cuando tú mueras? Sí. Es importante entender esta parábola. Primeramente me gustaría dejar claro, ¿verdad?, que es una parábola que narró Yahshua HaMashiach, ¿sí? Es una alegoría de lo que sucede cuando alguien muere, ¿sí? ¿Qué sucede cuando uno parte de esta realidad? ¿A dónde va tu alma? ¿Sí? Por eso, para entender estos estudios, primeramente estudiamos los 5 niveles del alma. Para poder entender estos estudios necesitamos saber los 5 niveles del alma. Porque muchas personas no conocen esos 5 niveles del alma y lamentablemente pues traducen mal la Tanaj, donde habla sobre el Sheol, donde habla sobre el Geinón, ¿sí? Entonces es importante saber que el ser humano tiene 5 niveles del alma, para saber qué sucede con cada nivel cuando la persona parte de esta realidad. Pero bueno, ahorita vamos a hacer un pequeño resumen sobre lo que ya vimos
por si hay alguien nuevo que está conectado, pueda entender este tema, lo de la parábola del rico y Lázaro. Este estudio es una relación entre el Sheol, el Geinón y el Gan Edén, con la parábola del rico y Lázaro. La parábola del rico y Lázaro es una de las enseñanzas más enigmáticas, simbólicas de Yahshua HaMashiach. Para comprenderla es indispensable situarla en el marco conceptual judío del segundo templo, del segundo Bet Hamikdash, cuando existían conceptos como el Sheol, ¿sí? El Sheol es el lugar general de los muertos, el Geinón o Gehenna, el lugar de purificación o juicio, y también pues el Gan Edén, el jardín del Edén celestial, símbolo de recompensa espiritual. Recordemos que en los temas pasados vimos que existen dos Gan Edén, ¿sí? Uno terrenal y el otro celestial. El terrenal es donde estuvo Adán y Java, Adán y Eva. Y el celestial pues es donde van todos los sádic, todos los justos cuando mueren. Pero tienen que pasar por el proceso de el Sheol primeramente y posteriormente pues ya van al Gan Edén. Y los Reshaín, los malvados, pues ellos pasan por más procesos, ¿verdad? Porque cuando mueren, primeramente van al Sheol, luego van al Geinón y del Geinón van al Gan Edén, pero tienen que pasar por un proceso de purificación de su alma. Y algo importante, ¿verdad? Lo que veíamos la vez pasada, en el estudio pasado, que en el Sheol está dividido, ¿verdad? Aunque los justos y los Reshaín, los malvados, van al Geinón, al Sheol, no todos van al mismo lugar. O sea, hay un lugar aparte para los Sadiquín, para los justos, donde están ahí en Shalom y en total tranquilidad, o sea, están en un lugar de paz. Pero los Reshaín están, o sea, en el mismo lugar, en el Sheol, pero es un lugar, dijimos que es un lugar oscuro y silencioso, donde tienen que ellos hacer una reflexión, una purificación de todos sus actos perversos que hicieron, ¿sí? Entonces, bueno, el Gan Edén, recordemos, hay dos, en el Gan Edén también hay dos, está el terrenal, donde estuvo Adán y Java, y está el celestial, y en el celestial también hay muchos compartimientos, no hay solamente exista el Gan Edén y ya, sino hay varios compartimientos dependiendo el nivel de espiritualidad que tuvo la persona, es donde va a estar en el Gan Edén. O sea, no todos están en el mismo lugar, sino en diferente lugar, dependiendo el nivel de espiritualidad que tuvo la persona. Entonces, por eso es importante esforzarnos todos los días, ¿verdad? Para ser mejores, para ser más obedientes, para tener una relación íntima con el Creador. Y bueno, es tan importante entender todo esto, pues para esforzarnos más. Ese es el propósito. Bueno, entonces, bueno, con todo esto yo creo que ya nos vamos familiarizando más para entender mejor todos estos conceptos y entender mejor lo que es la parábola del rico y Lázaro. Yahshua toma estos conceptos conocidos por sus oyentes y los utiliza para revelar realidades espirituales, éticas y escatológicas. Este estudio muestra cómo cada uno de estos espacios aparece de manera simbólica
y en cierto modo dentro de la parábola, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? Tenemos al Sheol, el lugar de los muertos, y en la Tanaj, el Sheol no es un lugar de castigo ni de recompensa, sino es un lugar de purificación que está en el seno de la tierra, ¿sí? La dimensión donde todos van, tanto justos e injustos, pero como comentaba, es el mismo lugar, pero está separado lo que son los justos y los que son los perversos. No todos van al mismo lugar, o sea, sí todos van al Sheol, pero en diferente compartimiento, ¿sí? Porque los justos, pues lo que es su conciencia, su alma, está en shalom, está en tranquilidad, está en paz, para que se entienda, ¿sí? Entonces, bueno, el Sheol está en el seno de la tierra, o sea, en el centro de la tierra, la dimensión donde todos van. Es un espacio de sombra, silencio y espera. Con el tiempo, el pensamiento del pueblo empezó a distinguir zonas dentro del Sheol, es decir, el Sheol, dimensión general de los muertos, no es cielo ni infierno, porque eso de la palabra infierno no existe dentro de lo que es el pueblo de Israel. No existe como tal la palabra o el lugar infierno. Es la palabra que fue mal traducida, ¿verdad? Sobre la palabra Geinom. La tradujeron como infierno. Y bueno, lamentablemente ahora pues se cree, ¿verdad? Eso de que existe un infierno y que las personas se están quemando con un fuego literal, porque es algo que no existe, sino es algo espiritual, algo en lo espiritual, ¿sí? Entonces el Geinón es un juicio de purificación. Su nombre viene, como decía ese día, vuelvo a repetir, el nombre de Geinón viene del valle de Hinnom o Geinón, que estaba al sur de Jerusalén, de Yarushalayim. En tiempo del segundo templo se entendía como un lugar espiritual de purificación del alma, un tiempo limitado para la mayoría de las almas, máximo. Estaban 12 meses para purificar su alma, ¿sí? Pero no más tiempo, solamente ese lapso de tiempo pues para purificar el alma. Un estado donde se revela la verdad, se corrige el alma y se sana lo que está distorsionado. No era exactamente infierno eterno, sino un lugar de corrección, o sea, un lugar de purificación, un lugar donde la persona, al estar en ese lugar de silencio, de oscuridad, la persona tiene todo el tiempo como para meditar, para reflexionar de todas sus acciones que hizo en esta vida. Entonces el Gan Eden recompensa el Gan Eden es recompensa, paz, cercanía divina. El Gan Eden es tanto un lugar espiritual de consuelo como un estado del alma en presencia de la luz divina. A veces es llamado paraíso o seno de Abraham, jardín superior. Pero estamos hablando del Gan Eden, pero muchas veces es entendido como paraíso o como el seno de Abraham o el jardín superior. El Gan Eden no solo es descanso, también es conexión con lo divino y los patriarcas, ¿sí?
la parábola del rico y Lázaro, en este marco, ahora vemos cómo estos tres conceptos aparecen reflejados en la parábola, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué relación tiene la parábola con todos estos conceptos. El Sheol en la parábola, el Sheol como el marco general de la escena. En Lucas 16, 22 y 23 se describe que ambos mueren, ¿sí? Y entran en la dimensión de los muertos. Aunque el texto griego menciona Hades, su equivalencia judío es Sheol. O sea que la palabra Hades, porque en algunas traducciones van a ver la palabra Hades, pero la palabra Hades es una palabra griega, sí, pero bueno, sabemos que nosotros no seguimos lo griego, sino el hebreo. Y en hebreo la palabra es Sheol, ¿sí? Entonces, en la mentalidad judía del siglo I, el Sheol tenía dos compartimientos de lo que comentaba. Lugar de consuelo relacionado con el seno de Abraham. Y ahorita vamos a profundizar en la parábola para que se entienda mejor, ¿sí? El lugar de angustia, una forma de Geinón. Por eso ambos están en el mismo reino, pero separados por un abismo, ¿sí? Ahí en la parábola dice, a ver, vamos a considerar, vamos a ir considerando mejor para que se vaya entendiendo mejor. El Sheol, bueno, el Sheol ahí en Lucas capítulo 16, verso 23, se describe que ambos mueren y entran en la dimensión de los muertos. A ver, vamos a ver Lucas 16, 22 y 23. Dice el verso 22, dice, y sucedió que el mendigo murió y fue llevado por los malachim, por los mensajeros, ¿sí? Al seno de Abraham. Y también el hombre rico fue sepultado y en el Sheol, donde donde era atormentado el hombre rico, levantó su mirada y vio a Abraham de lejos con Eleazar a su lado. Y él dijo, Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Eleazar para que tan solo moje la punta de su dedo en agua para refrescar mi lengua, porque estoy en angustia en este fuego. Pero no es un fuego literal, ¿sí? Es un fuego espiritual, porque recordemos que es una parábola, ¿sí? Es una parábola, es algo alegórico, no algo, o sea, no es algo, solamente es una comparación, pero era todo espiritual, o sea que el rico donde dice aquí en el verso 24, y él dijo, Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Eleazar para que tan solo moje la punta de su dedo en agua para refrescar mi lengua, porque estoy en angustia en este fuego. Pero no es un fuego literal, sino es un fuego espiritual donde él estaba en ese proceso de purificación. Y bueno, hay algo importante, ¿verdad? Donde dice que había una separación, ¿verdad? Una separación entre uno y otro. Vamos a considerar poco a poco la parábola para que se vaya entendiendo. Dice, por eso ambos están en el mismo reino, o sea, ambos estaban en el Sheol. Tanto el rico como Lázaro estaban en el Sheol, pero no en el mismo lugar. O sea, había una separación, ¿sí? Porque dice
Por eso ambos estaban en el mismo reino, pero separados por un abismo. Y para comprobar eso, vamos a ver ahí Lucas 16:26, donde dice que había una separación, el abismo. Dice, y además de todo esto, se ha determinado un gran abismo entre nosotros y entre ustedes, para aquellos que quieran pasar de aquí hacia ti, no puedan. Y nadie puede cruzar de allí hacia nosotros. O sea, había una separación, una división, ¿sí? Lo que es el abismo. O sea, ambos estaban en el Sheol, pero estaba dividido, había dos compartimientos, ¿verdad? Estaba donde es el seno de Abraham, donde iban los justos, y el otro lugar donde iban los reshaín, los malvados, y los dividía un gran abismo, ¿sí? Por eso en el verso 26 dice, ¿verdad? Ahí dice, y además de todo esto se ha determinado un gran abismo entre nosotros y entre ustedes, para aquellos que quieran pasar de aquí hacia ti, no puedan. Y nadie puede cruzar de allí hacia nosotros. Y entonces, bueno, contesta, ¿verdad?, el rico. Y él respondió, entonces, Padre Abraham, te imploro que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, y que se les advierta, a fin de que también sean librados de venir a este lugar de tormento. Y algo importante, ¿verdad? Bueno, ahí se alcanza a entender que el rico ya estaba haciendo esa purificación de su alma y ya se estaba preocupando por sus 5 hermanos para que ellos no llegaran a ese lugar de tormento. Pero todo era en lo rujot, en lo espiritual, porque por eso recuerden los 5 niveles del alma. El cuerpo, el guf, ¿a dónde va? Al polvo. Dice que fuimos tomados del polvo y al polvo volverá. ¿Sí? O sea, el cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado. El ruaj es el que pasa todo este proceso. Porque recuerden que la nefesh dijimos que se disuelve, se disipa y pasa a ser prácticamente, o sea, como el viento. Se disipa, ¿verdad? Pero el ruaj es el que es eterno. Entonces, el ruaj es el que está sufriendo, el que está en tormento, pero no es un tormento literal, sino es espiritual, en lo rujot, ¿sí? Entonces, bueno, dice algo importante acá en la lectura que estamos considerando. Dice que le contestó a Abraham, ¿verdad?, al rico, pero Abraham le dijo, ellos tienen a Moshe, ¿sí?, y a los profetas. Eso es tan importante, ¿verdad? Dice que ellos tienen a Moshe y a los profetas, aunque se levante uno de entre los muertos, no creerán. Se está refiriendo, ¿verdad? En esta parábola, cuando dice Abraham, dice, aunque se levante uno de entre los muertos, no creerán, se está refiriendo a nuestro Adón Yahshua HaMashiach, porque él se levantó de entre los muertos y aún así muchos no creen lamentablemente, ¿sí? Pero hay algo importante, ¿verdad?, de esto que estamos leyendo. Dice que le dijo a Abraham, le dice,
Si, perdón, déjenme encontrar la cita, sí, es 29 donde dice, pero Abraham le dijo, ellos tienen a Moshe y a los profetas, ¿sí? A ellos deben de escucharles. O sea que Abraham le está diciendo que si ellos no escuchan a Moshe, o sea, la Torá, los 5 libros que Yahweh le dio a Moshe, si el que no escuche esos es a Moshe, o sea, la Torá, lamentablemente tendrá que ir a ese lugar, al Sheol, pero al lugar de tormento, al lugar donde van pues todos aquellos que no tienen una relación con el Creador. Por eso Abraham dice, pero ellos tienen a Moshe y a los profetas. A ellos deben de escucharles. Y esas mismas palabras son para nosotros, ¿sí? Si no queremos ir a ese lugar donde llegó el rico, debemos de escuchar a Moshe y a los profetas. Y por lógica que no solamente escucharlos, sino obedecer lo que está escrito en los escritos de Moshe y en los escritos de los profetas, para que no lleguemos a ese lugar de tormento. Pero es un tormento espiritual, hasta donde el alma, la Neshama, el Ruach hace teshuvá, hace un arrepentimiento. Hasta entonces, recuerden que los que no tienen relación íntima con el Creador, no hay una obediencia. Del Sheol pasan al Geinón y del Geinón pasan al Gan Edén, lo que se conoce como el paraíso. Entonces, bueno, por eso tenemos que escuchar a Moshe y a los profetas para no llegar a esos lugares, sino todo aquel justo que muere sí va al Sheol, pero a un lugar donde hay paz y tranquilidad. Entonces, ¿para qué va a ese lugar? Porque tiene que haber una purificación del Ruach para poder entrar al Gan Edén, ¿sí? Al paraíso. Entonces, bueno, todo lo que Yahweh hizo tiene un propósito y un propósito bueno. Solo que a veces no logramos entender todos los misterios que Yahweh tiene para cada ser humano. Pero todo es para bien, todo es para bendición. Entonces, bueno, como decía, el lugar de consuelo relacionado con el seno de Abraham, ¿sí? O sea, el Sheol, el lugar donde van los justos, era conocido como lugar de consuelo relacionado con el seno de Abraham, ¿sí? Entonces, y estaba el otro lugar de angustia, una forma de parecido al Geinón, ¿verdad? Pero es la parte que está en el Sheol y posteriormente pues al Geinón. Por eso ambos están en el mismo reino, pero separados por un gran abismo. Y bueno, ya leímos esa porción, ¿verdad? Donde dice que los dividía esos dos lugares, el lugar que era conocido como el seno de Abraham y el otro lugar donde estaban los perversos, los dividía lo que era un gran abismo. O sea, ni los que estaban en el seno de Abraham podían pasar al otro lado, donde estaban los perversos, ni los perversos podían pasar al seno de Abraham, porque los dividía un gran abismo, ¿sí? Entonces el abismo representa la separación de estados del alma dentro del mismo Sheol, ¿sí? O sea, eso era lo que dividía el estado del alma. Tan importante, ¿verdad?
tan importante. Por eso el Creador es tan bueno y nos ama tanto que Él nos revela todo esto para crecer espiritualmente y si nos amamos, pues luchar para no llegar a esos lugares de tormento, ¿sí? Entonces, bueno, conexión con niveles del alma, de lo que comentaba, los 5 niveles del alma. El Sheol, las almas están en un estado en donde la Nefesh, vida, conciencia básica, aún percibe. O sea, aunque ya se disipó, ¿verdad? Pero aún percibe ese tormento. El Ruach experimenta las emociones, consolación o tormento. Por eso decía que es tan importante el Ruach, el soplo, el aliento de vida, el alma intelectual. Esa es la importancia, lo importante del ser humano, ¿sí? En lo espiritual. Entonces, bueno, el Ruach es el que experimenta emociones, consolación o tormento. La Neshama entiende la verdad tal como es, porque pues es la que es el nivel más alto, ¿verdad? En lo espiritual. La parábola muestra esto: el rico reconoce, recuerda, pide, entiende movimientos de la Nefesh y Ruach. O sea que empieza a pasar por ese proceso, ¿verdad? De purificación. El Geinón, ahora vamos a ver el Geinón en la parábola. El rico en tormento, ¿sí? Y bueno, lo menciona ahí en el verso 23 y 24, que estaba en tormento, ¿sí? Porque dice, soy atormentado en esta llama. Vamos a volver a considerar el verso 23 y 24. Dice, y en el Sheol, donde era atormentado el hombre rico, levantó su mirada y vio a Abraham de lejos, cuando Eleazar a su lado, y él dijo, Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Eleazar para que tan solo moje la punta de su dedo en agua para refrescar mi lengua, porque estoy en agonía en este fuego. Pero como decía, no era un fuego literal, es un fuego espiritual, ¿sí? Era un tormento espiritual. Como comentábamos, cuando una persona peca, ¿qué es lo que sufre? Sufre el Ruach por haberle fallado a su Creador, y es un tormento, es un dolor profundo de haberle fallado al Creador. Es algo similar a lo que siente la persona cuando llega a ese lugar donde tiene que purificar, donde se le revela todos sus pecados, todas sus malas acciones, todas sus actitudes negativas, todo lo malo que hizo en esta vida. Entonces no es fácil, porque todo se le revela ahí, todo, aún las cosas que quizá nosotros ya olvidamos, pero recordemos que en nuestro libro está escrito todo. Entonces es algo un tormento que te revelen ahí todo lo malo que tú hiciste y que pudiste haber actuado diferente. Es un tormento tremendo, ¿verdad? Entonces, bueno, estos términos son equivalentes a la literatura que describe el Geinón como fuego metafórico, revelación dolorosa de la verdad, vergüenza espiritual, ¿sí? El de lo que estamos hablando. No es un fuego literal, es un fuego metafórico, ¿sí? Es revelación dolorosa de la verdad. O sea, porque ahí se nos revela todo lo malo que hicimos.
Es una vergüenza espiritual, o sea, es algo vergonzoso, muy vergonzoso. Miren, es tremendo, es una desnudez del alma ante su propia vida. O sea, es algo vergonzoso para esa alma, porque es una desnudez del alma ante su propia vida. O sea, se le revela todo lo que hizo, todas sus acciones perversas, ahí se le revela todo. Y es una desnudez del alma. Entonces, por eso ese es el proceso de purificación. Ese es el proceso de sufrimiento. Entonces a eso se le llama un fuego, pero no es literal, es un fuego metafórico. Entonces es importante pues reflexionar en todo ello. Es importante reflexionar en todo ello porque pues sí, es algo vergonzoso que desnuden tu alma, que saquen todo a la luz, que te revelen todo lo malo que se hizo en esta vida. Fuego, la verdad divina que quema las distorsiones del alma, porque el rico estaba allí. La razón no es porque era rico, es porque era indiferente a Lázaro, a Eleazar. O sea, el problema de que él llegó ahí, a ese lugar de tormento, no era porque él fuera rico, sino porque fue injusto, ¿sí? Porque hay ricos que no son injustos. Hay pobres que son pobres literalmente, pero también son injustos. Entonces, él no llegó ahí por ser rico, sino por ser injusto. Eso también pues es bueno considerar, que a veces no tanto la posición económica, sino nuestras acciones, nuestras actitudes. Entonces, bueno, en el pensamiento dentro del pueblo de Israel, el que niega la sedaká, bueno, para que se entienda, la sedaká es como la ayuda, la ofrenda, se considera como aquel que niega la sedaká, niega la justicia o la compasión, ¿sí? El que endurece el corazón y el que oprime directamente por omisión. Desciende al Gueinón para purificar aquello que contaminó el alma, ¿sí? Eso es importante entender. El alma llega al Gueinón para purificar aquello que contaminó su alma. O sea que no puede entrar al Gan Edén sin antes purificar su alma. Necesita purificar el alma para que ya pueda entrar al Gan Edén, al paraíso, para que se entienda, ¿sí? No es un castigo eterno, ¿sí? Solo es un proceso, un tiempo. En la tradición del pueblo de Israel, el Gueinón es correctivo, limitado y purificador. La parábola presenta el sufrimiento del rico como resultado de ver o de ser, de su egoísmo, su autoengaño, su oportunidad perdida. Eso genera tormento interno, ¿sí? O sea que ahí tenemos el ejemplo del rico, porque él fue egoísta, su autoengaño y su oportunidad perdida de haber hecho el bien, ¿sí? Entonces, bueno, todas esas acciones generan tormento interno. El Gan Edén en la parábola del rico y Lázaro. Lázaro llevado
por los malajim al seno de Abraham. Este lenguaje es típico del Gan Edén espiritual, ¿sí? Seno de Abraham, símbolo del pueblo de Israel, que representa reposo, consuelo, comunión entre los justos, cercanía a los patriarcas, luz y paz espiritual. ¿Quién de nosotros no quiere estar en un lugar así, verdad? Por lógica que sí, queremos estar en un lugar. Cuando llegue el momento de partir de esta realidad, pues todos queremos llegar a un lugar así, ¿verdad? Donde hay reposo, donde hay consuelo, donde hay comunión entre los justos, cercanía a los patriarcas, hablando de Abraham, Isaac y Jacob, y luz y paz espiritual. Lázaro representa al que sufrió sin maldad, se mantuvo humilde, no tenía riqueza externa, pero sí riqueza del alma. Estado del alma en el Gan Edén. Aquí el alma experimenta Neshama elevada, claridad espiritual. Ruach, consolado y paz interior. Hayá, conexión con la vida divina. Yehidá, unidad plena en sus grados más altos. Vuelvo a repetir los 5 niveles del alma, los cuales hemos estado estudiando, que es lo que es el alma, experimenta el alma todo esto, ¿verdad? La Neshama eleva claridad espiritual. El Ruach, consolado con paz espiritual. Y la Neshama, la Hayá, conexión con la vida divina, y Yehidá, unidad plena en sus grados más altos. En contraste, el rico permanece atrapado en el Nefesh, ¿sí? El Ruach distorsionado, lo cual es parte del Geinón, ¿sí? Por eso es que nuestro Creador no quiere que nuestro Ruach esté distorsionado, sino que esté en total paz, en total tranquilidad. El abismo entre ambos, ¿sí? Ya que había ese gran abismo donde vimos ahí en Lucas 16:26, dice, entre nosotros dos y vosotros hay un gran abismo establecido. Este abismo tiene raíz, representa la separación entre el Gan Edén y Geinón dentro del Sheol. También simboliza la distancia espiritual creada por las elecciones de vida. Nuestras elecciones o nuestras decisiones son las que nos llevan a todo esto. Por eso es importante reflexionar en cada decisión, en cada acción que hacemos. Es decir, el abismo que el rico creó en la vida con su egoísmo se manifiesta después de la muerte como distancia espiritual real. ¿Cómo se relacionan el Sheol, Geinón y el Gan Edén con la parábola? Concepto en la parábola, interpretación. El Sheol, ambos mueren y pasan a la dimensión de los muertos, lugar general donde las almas esperan su destino espiritual. Geinón, el rico está en tormento, estado de juicio, purificación y confrontación con la verdad. El Gan Edén, Lázaro,
En seno de Abraham, estado de consuelo, paz y cercanía divina, abismo, separación entre los dos, consecuencia espiritual de la vida ética o egoísta. Conexión espiritual profunda. La enseñanza central es: la vida que vivimos hoy determina nuestro estado consciente del alma después de la muerte. Quien purifica su nefesh y despierta su ruach, su neshama, vive después en luz. Quien se encierra en egoísmo y opresión experimenta Geinón como revelación dolorosa. El que es humilde y justo y compasivo alcanza consuelo en el Gan Edén, en el paraíso. La parábola es una advertencia sobre la condición del alma, no sobre riqueza material. Conclusión: Yahshua no inventa un infierno, sino que usa categorías hebreas conocidas como el Sheol. Todos entran allí. Geinón, corrección y confrontación. Y el Gan Edén, recompensa y paz. La parábola expone una verdad espiritual profunda. La justicia, compasión y humildad elevan el alma hacia el Gan Edén. El egoísmo y la indiferencia arrastran el alma hacia el Geinón. Es un llamado a despertar mientras aún hay tiempo. Como reflexión, ¿verdad? Como reflexión, mientras hay vida, hay esperanza, ¿sí? Un llamado a despertar mientras aún hay tiempo. Sí, como dice en la Tanaj, mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, bueno, mientras tengamos vida, hay esperanza. Quise considerar la parábola del rico y Lázaro para que quedara más claro sobre lo que es el Sheol, el Geinón y el Gan Edén. Ahora vamos a tratar de hacer un resumen para considerar el libro de Nicodemo, ¿sí? Bueno, cuando la persona muere, vamos a empezar desde los 5 niveles del alma, ¿sí? Vamos a considerar también lo que es el cuerpo, el guf, para que se entienda mejor. Y bueno, con esto vamos a ir terminando lo que son los 5 niveles del alma, ¿sí? Primeramente, Yahweh creó al ser humano del polvo de la tierra. Todo eso pues ya lo vimos, ¿verdad? Solamente es un resumen. Y bueno, Yahweh formó el guf, el cuerpo. Pero para que tuviera vida el guf, el cuerpo, Yahweh le dio lo que es la nefesh, ¿sí? El alma vital. Que el alma vital está en el hígado, ¿sí? Luego le dio el ruach, el soplo, el aliento, lo que es la vida. Entonces el ruach está en el corazón, habita en el corazón. Y posteriormente le dio la neshama, que es el alma intelectual, que es la que nos eleva espiritualmente. Entonces la neshama está en nuestro cerebro. Por eso es que es lo que nos ayuda a elevar nuestro ruach. Nos ayuda a elevarnos para tener una relación íntima con el Creador.
Y posteriormente está Hayá. Hayá, recuerden, Hayá no está en nuestro cuerpo, sino Hayá está alrededor de nuestro cuerpo como una luz luminosa que nos protege y también nos ayuda pues a elevar pues nuestra alma. Nos ayuda a tener una relación con el Creador, a tener más conexión con lo espiritual. Y posteriormente está Yehidá. Yehidá también no está en nuestro cuerpo, sino que es lo que está arriba de nuestra cabeza. Es la conexión entre nosotros y el Creador. Entonces ahí tenemos los 5 niveles del alma. ¿Y qué sucede cuando la persona muere? Bueno, por eso para entender todo lo que es la muerte, tenemos que entender esos 5 niveles del alma. Cuando la persona muere, lógico, deja de tener vida, sale lo que es, de su cuerpo sale lo que es la nefesh, el ruach y la neshama. Y por lógica que al ya no tener vida el cuerpo, pues también se separa del cuerpo lo que es Hayá y Yehidá. Entonces lo que es el guf, el cuerpo, va al sepulcro, a la tumba, y se vuelve polvo, porque dice que del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Entonces lo que va al sepulcro, lo que va a la tumba, pues es el cuerpo, la materia. Y a eso se refiere cuando vemos muchas citas donde dice que está durmiendo, ¿sí? Que está durmiendo. Shalom, shalom, mi amada Hot Mary, Yahweh le bendice, mi amada. Y bueno, entonces el guf, el cuerpo va a la tumba y esa es la que está durmiendo, o sea, se desintegra, pero a eso se refiere las citas de la Taná cuando dice que está durmiendo. Pero luego sigue el nefesh que es lo más apegado a lo carnal, a lo literal, a lo de la carne, a los deseos de la carne. Eso es lo que le cuesta mucho separarse del cuerpo. Sufre mucho nuestra nefesh cuando tiene que separarse del cuerpo. ¿Por qué? Porque al ya no tener cuerpo, ya no puede, o sea, ya no puede hacer lo que es lo de la carne, ¿sí? Entonces, prácticamente, ¿verdad? Dicen los estudiosos que tarda aproximadamente 3 días en separarse lo que es la nefesh del cuerpo. Y más cuando una persona vive en los deseos de la carne, pues sufre más porque por lógica, ¿verdad? Está enfocado a lo carnal, a los deseos de la carne, entonces pues esa nefesh sufre más. Luego sigue lo que es el ruach. El ruach pues va a estos niveles de los cuales hablamos cuando la persona es sádic, es justa, que tiene una relación con el Creador, una relación íntima, que se esforzó en obedecer la Torá de Yahweh, que se esforzó en tener buenas acciones con su prójimo, que no le hizo daño a nadie, que luchó por ayudar al prójimo, que, bueno, se esforzó en hacer el bien, en pocas palabras. Ese ruach primeramente pasa en el Sheol, pero recuerden que en el Sheol había división, lo que es el abismo, ¿verdad? Una gran división donde van los justos y el otro compartimiento donde van los reshaín, los perversos, los que no quieren nada con el Creador, ¿sí? Entonces, el Ruach va a ese lugar, pero el justo va a un lugar de paz, de tranquilidad.
solamente un proceso, un tiempo para purificarse totalmente de este mundo, porque aquí hay muchas impurezas. En esta realidad, en este mundo, en esta dimensión, hay mucha impureza. El justo va a ese lugar, el Sheol, el que se conocía como el seno de Abraham. No va a ese lugar porque sea pecador o porque sea malo, sino porque tiene que purificarse de todas las impurezas de este mundo para poder ser ingresado al Gan Edén, al paraíso. Es importante recordar que en el Gan Edén, ¿sí? Porque estoy haciendo un resumen de todo lo que ya vimos. Hay dos tipos de Gan Edén, el terrenal, donde estuvo Adán y Java, y está el Gan Edén celestial, donde van los justos. Pero algo importante, en el Gan Edén celestial también hay varios compartimientos, porque dependiendo el nivel de la persona, porque todos son salvos, pero no todos estuvieron en el mismo nivel espiritual. Dependiendo el esfuerzo que hizo la persona para tener más relación con el Creador, más obediencia, es también dependiendo el lugar donde va a ser puesto en el paraíso, en el Gan Edén, ¿sí? Entonces, bueno, ahora el Reshaín, el perverso, él al morir, pues el cuerpo, volvemos a repetir, va a la tumba. Lo que es el Nefesh, pues sufre mucho porque le cuesta separarse de su cuerpo, porque se dejó llevar por sus deseos de la carne, por todo lo que se maneja en este mundo, ¿verdad? Y bueno, posteriormente es llevado al Sheol, pero a un lugar de lo que vimos la parábola, ¿verdad? Un lugar de purificación donde no es un fuego literal, sino es un fuego espiritual, donde su alma es desnuda, su alma se desnuda ante su presencia para que él sienta vergüenza de todos los pecados que cometió. Pero posteriormente de esa purificación, pues ya es llevado al Geinón, a donde en el Geinón el justo no va al Geinón, sino del Sheol al Gan Edén, al paraíso. Entonces el malvado o la persona que hizo cosas malas, que no buscó lo espiritual, él pasa por el proceso del Sheol, luego al Geinón y posteriormente hasta que hace Teshuvá y que hace arrepentimiento, para que se entienda, hasta que hace arrepentimiento y hasta que se purifica totalmente y que ya está totalmente purificado y que ya hizo Teshuvá y Tikkun, hasta ahí ya es llevado al Gan Edén, ¿sí? Y para entender mejor todo esto que estamos estudiando, les dije que íbamos a considerar el libro de Nicodemo, pero hay algo importante que quiero comentar. Cuando antes de que Yahshua, nuestro Adón Yahshua Hamashiach, muriera y diera su vida por cada uno de nosotros, iban los muertos, nadie entraba al Gan Edén, al paraíso, hasta que nuestro Adón Yahshua Hamashiach fue al Gan Edén, ¿sí? Porque ahorita vamos a comprobarlo, ¿sí? Porque Él es el Bikurín, Él es la primicia de todo.
Vamos a leer el libro de Nicodemo. Para las amadas que tienen el libro de Nicodemo, vamos a leer el capítulo 22. Si de los que están conectados les interesa el libro, se los podemos compartir en PDF, ya que es un libro muy, muy hermoso. Vamos a leer el capítulo 22 del libro de Nicodemo. Dice, entrada de Yahshua Hamashiach en el Sheol. Y mientras Hasatán y la furia así hablaban, se oyó una voz como un trueno que decía, abran sus puertas ustedes príncipes, abran puertas eternas que el Rey de esplendor quiere entrar. Y la furia oyendo su voz dijo a Hasatán, anda, sal y pelea contra él. Y Hasatán salió. Entonces la furia dijo a sus sheidim, cierren las grandes puertas de bronce, cierren los grandes cerrojos de hierro, cierren con llave las grandes cerraduras y pónganse todos de centinela, porque si este hombre entra, estamos todos perdidos. Y oyendo estas grandes voces los Kadoshim antiguos, exclamaron, devoradora e insaciable furia, abre al rey de Cabot, al rey de esplendor, al hijo de David, al profetizado por Moshe y por Eliyahu, por Elías. Y otra vez se oyó la voz de trueno que decía, abran sus puertas eternas que el Melech de Cabot, el rey de esplendor, quiere entrar. Y la furia gritó rabiosa, ¿quién es el Melech de Cabot? ¿El rey de gloria o el rey de esplendor? Y los malachim, los enviados de Elohim, contestaron, Yahweh el poderoso y vencedor. Y en el acto las grandes puertas de bronce volaron entre 1000 pedazos, y los que la muerte habían tenido encadenados se levantaron, y el rey de esplendor entró en figura de hombre, y todas las cuevas de la furia quedaron iluminadas, y rompió los lazos que hasta entonces no habían sido quebrantados, y el socorro de una virtud invencible nos visitó a nosotros que estamos sentados en las profundidades de las tinieblas de nuestras faltas y en la sombra de la muerte de nuestros pecados, espanto de las potestades del Sheol ante la presencia de Yahshua. El capítulo 23 dice, al ver aquello los dos príncipes de la muerte y del Sheol, sus impíos oficiales y sus crueles ministros quedaron sobrecogidos de espanto en sus propios reinos, cual si no pudiese resistir la deslumbradora claridad de tal viva luz y la presencia del Mashiach, establecido de súbito en sus moradas, y exclamaron con rabia impotente, nos has vencido. ¿Quién eres tú, a quien Yahweh envía para nuestra confusión? ¿Quién eres tú tan pequeño y tan grande, tan humilde y tan elevado, soldado y general, combatiente admirable bajo la forma de un esclavo, rey de la Cabot, del esplendor, muerto en un madero y vivo? Puesto que desde tu sepulcro has descendido hasta nosotros, ¿quién eres tú, en cuya muerte ha temblado toda criatura, y han sido conmovidos todos los astros, y que ahora permaneces libre entre los muertos, y turbas a nuestras legiones? ¿Quién eres tú que redimes a los cautivos?
y que inundas de luz brillante a los que están ciegos por las tinieblas de sus pecados? Y todas las legiones de los Sheidim, de los demonios sobrecogidos por igual terror, gritaban en el mismo tono, con sumisión temerosa y con voz unánime, diciendo: ¿de dónde eres, Yahshua, hombre tan potente, tan luminoso, de majestad tan alta, libre de tacha y puro de crimen? ¿Por qué este mundo terrestre que hasta el día nos ha estado siempre sometido y que nos pagaba tributo por nuestros usos abominables, jamás nos ha enviado un muerto tal como tú, ni destinado semejante presente a los Sheolín, a los infiernos? ¿Quién pues eres tú que has franqueado sin temor las fronteras de nuestros demonios? Y que no solamente no temes nuestros suplicios infernales, sino que pretendes librar a los que retenemos en nuestras cadenas. ¿Quién eres ese Yahshua de quien Hasatán, nuestro príncipe, decía que por su suplicio en el madero recibiría un poder sin límites sobre el mundo entero? Entonces el rey de la Cabot, aplastando en su majestad a la muerte, bajó sus pies y tomando a nuestro príncipe padre, privó a la furia de todo su poder y atrajo a Adán a la claridad de la luz. Bueno, ahí relata el capítulo 24, pero bueno, para ahorrar tiempo, voy a leer, a ver, permítanme, el capítulo 26. El capítulo 26, bueno, el capítulo 25, todos estos capítulos, lo que es 24, 25, va relatando cuando Yahshua fue al Sheol y liberó a los que estaban ahí. Pero bueno, ya el capítulo 26 dice: llegada de los Kadoshim antiguos al paraíso. O sea que del Sheol ya fueron llevados al paraíso. Pero fue hasta que nuestro Adón Yahshua Hamashiach, él entró al Gan Eden, al paraíso, ¿sí? Bueno, no leí los demás capítulos para ahorrar tiempo, ya que son 9:20 y normalmente, bueno, solo es una hora de estudio. Pero bueno, quise considerar este hermoso libro. Ya en casa pues pueden leer el capítulo 25, todo el capítulo 25, pero bueno, vamos a leer el capítulo 26. Dice: llegada de los Kadoshim antiguos al paraíso, hizo encuentro con Hanoc y Eliyahu, y Yahweh, tomando a Adán por la mano, lo puso en las del Malach Mijael, al cual siguieron asimismo todos los Kadoshim, y los introdujo a todos en la gracia gloriosa del paraíso. Y dos hombres en gran manera ancianos se presentaron ante ellos, y los Kadoshim los interrogaron diciendo: ¿quiénes son ustedes que no han estado en los Sheolim, o sea, en el Sheol, con nosotros, y que han sido traídos corporalmente al paraíso? Y uno de ellos repuso: yo soy Hanoc, que he sido transportado aquí por orden de Yahweh, y el que está conmigo es Eliyahu el Tishbita, que fue arrebatado por un carro de fuego. Hasta hoy no hemos gustado la muerte, pero estamos reservados para la venida del Antimashiach, armados con enseñanza divinas y pródigamente preparados para combatir contra él, para darle muerte en Jerusalén, y para al cabo de 3 días y medio ser nuevo
elevados vivos a las nubes. Y bueno, ya el verso 27, ahí vemos cuando llega el ladrón. Recordemos, bueno, eso lo vimos el día viernes, donde leímos, ¿verdad?, lo que está en Lucas, cuando nuestro Adón Yahshua Hamashiach fue puesto en el madero. Recordemos que fueron puestos los dos ladrones. En el capítulo 27 ahí es cuando llega el ladrón, el que creyó en nuestro Adón Yahshua Hamashiach, cuando entra al paraíso. Voy a leer el capítulo 27 y bueno, con eso vamos terminando. Claro, todo el libro relata todo lo acontecido con nuestro Adón Yahshua Hamashiach, cuando él va al Sheol y cuando los justos son llevados al paraíso, pero hasta después que nuestro Adón Yahshua Hamashiach, él entra al paraíso porque él es el Bikurín, la primicia de todo. Nadie podía entrar al Gan Edén hasta que lo hizo nuestro Adón Yahshua Hamashiach, porque él es el Bikurín, la primicia, ¿sí? Entonces, bueno, con el capítulo 27 vamos terminando. Quisiera leer los demás, pero bueno, para ahorrar el tiempo, ¿verdad? Vamos a leer el 27. Llegada del buen ladrón al paraíso. Mientras Hanog y Eliyahu, Hanog y Elías así hablaban, he aquí que sobrevino un hombre muy miserable que llevaba sobre sus espaldas el signo de la Tab, y al verlo todos los Kadoshim le preguntaron: ¿quién eres? Tu aspecto es de un ladrón. ¿De dónde vienes? ¿Qué llevas el signo de la Tab sobre tus espaldas? Y él respondiendo les dijo: con verdad hablan, porque yo he sido un ladrón y he cometido crímenes en la tierra, y los Yahudim me pusieron con Yahshua y vi las maravillas que se realizaron por la Tab de mis compañeros y creí que es el creador de todas las criaturas y el Melech todopoderoso, y le rogué exclamando: Adón, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y acto seguido, y ascendiendo a mi súplica, contestó: en verdad te digo que hoy serás conmigo en el paraíso, en el Gan Edén. Y me dio este signo de la Tab, advirtiéndome: entra en el paraíso llevando esto, y si su malak guardián no quiere dejarte entrar, muéstrale el signo de la Tab y dile: es Yahshua Hamashiach, el hijo de Elohim, que está puesto en el madero, ahora quien me ha enviado a ti. Y repite estas cosas al malak guardián, que al oírmelas me abrió presto, me hizo entrar y me colocó a la derecha del paraíso, diciendo: espera un poco, que pronto Adán, el padre de todo género humano, entrará con todos sus hijos, los Kadoshim y los justos del Mashiach. Ahí vemos, ¿verdad?, en esa porción, que apenas iban a entrar al Gan Edén, al paraíso, porque dice: espera un poco, que pronto Adán, el padre de todo el género humano, entrará con todos sus hijos, los Kadoshim, los apartados, y los justos del Mashiach, el Adón puesto en el madero. Y cuando hubieron escuchado estas palabras del ladrón, todos los patriarcas con voz unánime clamaron: Barú, bendito sea Yahweh Todopoderoso, Padre de las compasiones y de los bienes eternos,
que ha concedido tal gesé, tal favor a los pecadores y que los ha introducido al cabot del paraíso y en los campos fértiles en que reside la verdadera vida espiritual. Y bueno, el capítulo 28 pues también ahí va relatando muchas cosas muy hermosas, ¿verdad? Pero bueno, ya en casa pues pueden leer el capítulo 28 también. Y bueno, todo el libro es un libro muy precioso, pero quise leer estas porciones porque va relacionado con el tema, ¿sí? Entonces, bueno, con eso comprobamos que nadie iba al paraíso, al Gan Edén, hasta que nuestro Adón Yahshua Hamashiach subió al paraíso, al Gan Edén, y ya posteriormente vemos, ¿verdad?, que ahí dice que Adán y todos los Kadoshim llegaron al paraíso, al Gan Edén. Porque nuestro Adón Yahshua Hamashiach, pues él es el Bikurín, la primicia de todo. Entonces, bueno, pues damos toda Rabá Yahweh porque él nos permitió estudiar estos temas que sí son un poquito profundos, ¿verdad? Como que es un poco difícil de entender, pero si uno se concentra en el estudio, sí se entiende. Entonces, bueno, en el grupo que tenemos, el grupo de las hermanas de la Sahayot, vamos a hacer vamos a hacer un examen. Claro, quien guste participar, ¿verdad? Vamos a hacer un examen para ver si se entendió todo esto de los 5 niveles del alma. Si alguien de los que están conectados le interesa, vamos a compartir todos los temas que estuvimos viendo de los 5 niveles del alma hasta llegar hasta este tema, ¿verdad? Sobre lo que es el Sheol, el Geinón y el Gan Edén. Y bueno, fueron 3 temas que se titularon ¿A dónde irá tu alma cuando tú mueras?, donde estudiamos, ¿verdad?, a profundidad con cada elemento, con cada nivel del alma, qué es lo que sucede cuando la persona muere. Entonces, bueno, a quien le interese, pues vamos a estar haciendo ese examen, pues para que quede claro, ¿verdad? Y todo eso nos ayude a nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento en los Rujot. Y bueno, posteriormente vamos a ver el tema sobre si existe la reencarnación, porque se habla mucho de eso, ¿verdad? Entonces vamos a profundizar sobre ese tema. Pero bueno, todo el que le interese, pues vamos a estar viendo esos temas posteriormente. Y sí, amada Hotmeri, sí se quedaron grabados los temas. Vamos a estarlos compartiendo ahí en el grupo para que quien no los escuchó o que quieran tomar apuntes, lo puedan hacer. Entonces, bueno, espero que haya sido de gran bendición estos temas. En lo personal, bueno, Yahweh me dio estos temas tan hermosos y bueno, no me quise quedar con ello, quise compartirlo y ya cada uno de los que estuvieron escuchando, pues lo que resta es indagar, profundizar, investigar, no quedarse con lo que nos dicen, no, sino que cada ser humano tiene el deber, la obligación de lo que escucha, investigarlo. Si realmente las cosas son así o no son así. Porque dice la palabra que maldito aquel que confíe en un hombre. Entonces, bueno, no se queden con lo que se estudió. Investiguen, indaguen, pidamos al Creador, ¿verdad?, que Él es el que nos revele, el que nos dé de su Ruach HaKodesh para que nos guíe a toda emet, a toda verdad. Porque también lo que Yahweh nos va revelando tenemos que compartirlo. Porque si no lo compartimos, también eso nos los va a demandar, porque
ahí se cumpliría la parábola de los talentos, ¿sí? Que uno lo enterró, ¿verdad? Y no lo produjo, o sea, no incrementó, sino quedó sepultado. Entonces, todo lo que Yahweh nos va revelando, nos va mostrando, tenemos que compartirlo para que también cuando estemos delante de su bendita presencia, Yahweh no nos demande nada. Entonces, bueno, eso es lo que yo quise hacer, compartir lo que Yahweh me dio, para que cuando yo esté ante su presencia no me demande nada, porque quizá va a decir, ¿por qué no compartiste lo que yo te compartí a ti? Entonces, cada uno debe de compartir lo que el Creador nos da. Entonces, bueno, pues vamos terminando porque pues ya hoy nos alargamos más, pero quería terminarlo para que iniciemos pues nuevos estudios. Y bueno, quien le interese y quiera hacer el examen, pues bueno, puede mandar mensaje y le agregamos en el grupo para hacer ese examen. Vamos a hacer la bendición por el estudio de la Torá. Baru ata Yahweh Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet bechayei olam ata betoheinu baru ata Yahweh noten haTorah. Bendito eres tú, Yahweh Elohim, nuestro Rey del universo, quien nos ha dado la Torá de verdad y has establecido la vida eterna en nosotros. Apartado eres tú, Yahweh, dador de la Torá. Beshem Yahshua Hamashiach, Melech de Israel. Amén y amén. Amén, amén. Que Yahweh les bendiga grandemente, que tengan una Laila en Shalom y primeramente Yahweh mañana tendremos estudios si Yahweh lo permite. Laila Tov, bendiciones.